26.122 de trámite legislativo, pero lo presentamos de esta manera. Primero, saludamos al diputado Zapata de Ahora Patria en La Libertad Avanza ahora. Ya está confirmado eso, ¿no, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Le agradezco muchísimo la invitación a participar en su programa. Sí, está confirmado como el Partido de la Patria y nos integramos al bloque de La Libertad Avanza. Perfecto. ¿Qué información tiene de el armado de las comisiones, de la inminencia de la llegada de los proyectos? Ayer el presidente de la Cámara, Martín Menem, nos comentó después de reunirse con los periodistas y las periodistas que estamos ahí acreditados, iba a juntarse con el bloque. ¿Usted participó de esa reunión? Sí, he participado. Fue una reunión muy amena, muy clara. Se va apareciendo, digamos, la madera de líder que tiene el presidente Martín Menem. Evidentemente algo genético trae, porque viene de la familia de políticos que fueron muy destacados, por lo menos ocuparon lugares muy importantes en la historia democrática de nuestro país. Y en fin, en cuanto a la integración de las comisiones, todavía no se ha concluido, faltan varias reuniones de todos los bloques, pero se va avanzando y existen dos formas de hacerlo: buscar integrar todas de una sola de un solo saque, digamos, hablando aquí en criollo, en salteño, o bien constituir aquellas que puedan ser imprescindibles para la labor del Parlamento, de acuerdo a la naturaleza de los proyectos que puede mandar a extraordinarias el presidente, y continuar durante todo el resto hasta la inauguración del periodo ordinario. Claro, dejarlo más o menos en pausa para la integración. En cuanto a una de las comisiones importantes, como la venía escuchando, es la comisión que se refiere a la ley 26.122, que es la de los DNU, que tiene una composición y evidentemente, bueno, ahí tienen que fijarse en la composición de acuerdo a cómo está planteado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para tratar de tener una serie de alianzas o en su integración, tratar de tener los votos necesarios para que los DNU tengan vigencia de ley. Eso todavía no está concluido, todavía no se ha terminado de dar la última palabra en cuanto a la organización de los bloques. Tengo entendido que el bloque que integraba a los 3 diputados que se fueron de la Unión por la Patria, sí, habiendo sido elegidos por la Unión por la Patria, me refiero a los salteños, sí, que se fueron un bloque intermedio, ya estarían dentro de algo del Juntos por el Cambio Residual con Pichetto. Sí. En fin, hay que ver cómo se va configurando. Un grupo de afinidad de bloques, así se definen. Sí, un grupo de afinidad. Yo tengo mucho respeto por el diputado Pichetto, por toda su trayectoria, aparte porque personalmente es una persona muy educada con la cual se puede hablar bien. No tengo el mismo respeto por mis colegas salteños, pero bueno, son diferencias que vienen de la comarca. Sí, claro. ¿Qué tal, diputado? Jessica Calcaño lo saluda. Buenas, Jessica. ¿Cómo le va? Hoy vimos un mensaje del diputado Germán Martínez de Unión por la Patria solicitándole al presidente que no avance con el anuncio de este decreto que se espera, de este DNU que se espera que sea que derogue muchas leyes, sino que envíe los proyectos y que haga funcionar el Congreso. Y hay bastante debate al respecto. Lo hubo en otros años también, cuando en otras presidencias se enviaban decretos de necesidad de urgencia en vez de proyectos de ley. ¿Hay algún debate interno en el espacio de La Libertad Avanza de este mecanismo de funcionamiento que propone el nuevo gobierno? Mire, de La Libertad Avanza lo que hay, sí, hay debate, pero siempre estará presente una línea rectora que es el respeto a la Constitución y las instituciones. Los decretos de necesidad y urgencia es algo que se incorporó en nuestra normativa o en el plexo constitucional en el año 94. Establece que en caso de necesidad y no pudiendo reunirse el Congreso, el presidente está facultado para emitir normas de que tengan la fuerza de una ley, sujeta a revisión, por supuesto, por esta comisión de la que hablamos, la ley 26.122, pero no pueden abarcar y está restringido esta forma de operar a determinadas materias, la materia tributaria, la materia electoral, etcétera. Entonces, estando dentro de la Constitución todo, como dijo Milei,
dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada. Y valoro mucho la opinión y la iniciativa y la voluntad del diputado Martínez. Es una persona con la que he podido tener una relación. No somos amigos, pero yo le guardo mucho respeto, lo considero una persona preparada y que en el lugar que le toca estar siempre pone todo de sí para defender la postura del sector político que defiende. Pero las facultades están en la Constitución y el presidente, si quiere dictar decreto de necesidad de urgencia, dictará, lo revisará la comisión respectiva. Nosotros hemos pasado, a pesar de que el gobierno anterior tenía mayoría, digamos, en épocas anteriores el kirchnerismo tuvo mayoría, lo mismo trabajaban con decreto de necesidad de urgencia. Algunos podrían haber sido aceptables, otros no, pero bueno, son las cuestiones que hay que vivir, pero dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Diputado, y lo importante es saber respetarse. Sí, le escucho. ¿Qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. Ahí usted menciona bueno, las circunstancias en las que se puede utilizar un DNU, como por ejemplo, bueno, si el Congreso no puede reunirse, cosa que no pasaría en esta situación, porque de hecho se está pensando en convocar extraordinarias, por lo tanto el Congreso estaría habilitado para poder discutir, no está en ninguna situación de catástrofe por la que no pueda reunirse y demás, que eso también figura, o por situaciones de urgencia. Ahora, le pregunto sobre un tema puntual que estaría incluido en el DNU que se va a anunciar esta noche, que se va a publicar esta noche, que es la reforma laboral. Una reforma laboral donde se plantean varias cuestiones, entre ellas la eliminación de las indemnizaciones. Usted como diputado, ¿le parece que un tema como ese lo mejor sería discutirlo aquí en el marco del Congreso, de la Cámara de Diputados, o que está bien que directamente se haga a través de un DNU, teniendo en cuenta que no se trata de un tema urgente, como otras políticas que pueden tener que ver con cuestiones económicas relacionadas a la situación en la que estamos viviendo de alta inflación y demás? Bien. En primer lugar, han concluido el periodo de sesiones ordinarias, donde es libre y está abierto el temario, lo que se puede llevar a la sesión, uno puede solicitar sesiones especiales, todo eso en el periodo de sesiones ordinarias. Todavía no se ha convocado a sesiones extraordinarias. Y cuando existe la convocatoria de sesiones extraordinarias, es el temario que establece el Poder Ejecutivo en el decreto de convocatoria. Si no figura un tema laboral, queda bajo la órbita y es susceptible de ser tocado en un decreto de necesidad y urgencia. En cuanto al contenido, si no lo conozco, permítame decirle que no opino. Eliminación de indemnizaciones, hay muchas versiones que circulan y yo debo ser respetuoso no solo del cargo que me compete ciudadanía salteño, sino también de todos ustedes. No voy a hacer opinología de cuestiones que no son concretas, pues no sería objetivo y sería una forma de llenar espacio en su programa y que no es mi intención. Yo trato de opinar sobre cuestiones concretas, sobre cuestiones presentes y factibles. Pero cuando llegue el momento, sí, no le quepa la menor duda. No cabe duda de que el marco laboral debe ser objeto de alguna reforma a la legislación laboral, porque la vigencia de esta legislación laboral, lejos de ser inclusive decir que se amplíe la cantidad de trabajadores en el sistema, es una de las principales causas por las cuales cuando se cae un puesto de trabajo no se renueva o no se va acrecentando la cantidad de trabajadores. Tenemos que hacer una revisión, sí. Las revisiones tienen que hacer dentro del marco de la Constitución y los tratados internacionales. Existe una doctrina que debe regir, sobre todo en el ámbito laboral, la doctrina de los derechos adquiridos, es decir, que las modificaciones que pudieran afectar derechos consolidados resultarían inconstitucionales. En fin, para opinar sobre la materia hay que estar ante el caso concreto. Pero ante eso que usted dice, los derechos adquiridos, ¿habría entonces, si se modifican las leyes laborales, trabajadores con una condición y trabajadoras con otra condición, no respetando la igualdad de condiciones ante la legislación? Ahí no habría también una situación de complejidad legal, por ejemplo, si se hace una modificación que bueno, constituya esta diferencia entre los derechos adquiridos de un gran número de trabajadores que hoy están registrados y aquellos que sean registrados posteriormente.
Mire, el principio de igualdad, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que establece la Constitución, es el mismo tratamiento para las personas que están en las mismas circunstancias. Una persona que no tiene trabajo y se incorpora con un régimen laboral a trabajar, tenga en cuenta que el contrato de trabajo es un contrato de lo que se llama consensuales, ¿no es cierto? O sea, que uno tiene que prestar el consentimiento. O sea, que la persona tiene la autonomía de la voluntad y que la ejerce en el momento de celebrar el contrato de trabajo. Entonces, las personas que están en la misma situación tienen que tener el mismo tratamiento. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene 10, 20 años trabajando con una vigencia y con una serie de derechos adquiridos que una persona que recién empieza. Yo entiendo que la igualdad ante la ley ahí no se violaría porque existiría un nuevo marco normativo que regirá esa nueva relación laboral. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Más allá del decreto que tampoco se conoce la letra todavía, sí, en unas próximas horas. De los proyectos de ley tampoco se sabe demasiado, entrarían 3 tipos de reformas. En ese sentido, preguntarle por qué sí ha circulado, bueno, que va a haber una restitución del impuesto a las ganancias, algo que se votó muy recientemente en este Congreso, y bueno, en ese sentido, desde lo impositivo, que también son temas que usted siempre nos ha opinado aquí por su experiencia, preguntarle si tiene más información referido a lo que sería esa reforma tributaria. Mire, concretamente, no tengo información en cuanto al texto, a la letra chica y los pormenores que tiene la ley. La modificación de impuestos a las ganancias se trató dentro del marco de una campaña electoral tratando de mostrar algún logro. En mi opinión, por supuesto, que cualquiera puede opinar distinto a lo que yo digo. Mostrar un logro y se vendió como que la cuarta categoría no paga impuestos a las ganancias. Mentira. Están exentos los que ganan en ese momento 1.700.000 y si pasaba los 1.700.000 pasaba a tributar de un piso de algo así de menos de 900.000 pesos. Yo voté en contra de eso por varias razones. Desde el punto de vista de la buena técnica legislativa y lo que hace un principio de equidad en la tributación y los caracteres que tiene que tener un tipo de tributo como este, que es el impuesto al rédito, impuesto a la ganancia, que tiene que ser progresivo, esta existencia de una exención, ¿no es cierto?, que luego de pasado ese límite pasa a tributar por un importe desde un mínimo mucho más bajo, genera una cierta inequidad, porque no puede ser que un peso de la ganancia lleva a que uno pague prácticamente el 30% de la ganancia, por ejemplo. Con esa ley, ¿qué hicieron? Introdujeron una figura que está para mí mal denominada, que se llamaba impuesto cedular, y el apelativo cedular se refiere a los valores mobiliarios, a los títulos valores, que en realidad se transformaba en un impuesto sobre las altas rentas. El que cobrase más de 1.700.000 no solo paga impuesto a las ganancias desde ese piso más bajo, sino que tiene una escala medida en salario mínimo vital y móvil por los cuales paga un impuesto adicional. Bien, en ese impuesto se establecen exenciones, y la exención es lo más aberrante que uno puede ver en el ordenamiento tributario sancionado en una democracia en un país que está en emergencia. Se establecen exenciones para los miembros del Poder Ejecutivo, del secretario para arriba. Los diputados y los senadores tampoco pagan, pero no vaya a creer que son los nacionales, los provinciales tampoco, el Poder Ejecutivo provincial tampoco, y los jueces menos. Entonces se crean bolsones prebendarios, y al fin y al cabo, cuando analizamos la realidad de la provincia de Salta, ¿qué significó pasar de ese mínimo exento de 1.700.000? Muy poca gente en la provincia de Salta dejó de tributar, pero sí donde usted tiene un mayor porcentaje en el sector político. En el sector privado muy poca gente, aquel promedio de remuneración debe andar por los 300.000 y dejaban de pagar entre 700.000 y 1.700.000. O sea que una ley para políticos por político y para beneficiar Perdón. No, diputado. Yo la voté en contra. Yo la rechacé. Yo le voy a explicar por qué la rechacé a la ley. Porque si nosotros estamos en condiciones o con la voluntad de imponer carga a la población, tenemos que estar dispuestos a soportar la carga que le imponemos al pueblo y un poco más. Pongo como ejemplo lo que sucede en el campo. De acuerdo al índice FADA, la Fundación Agrícola que hay acá en la República Argentina, se dice que el 70% del margen bruto en el cultivo de soja se lo lleva el Estado en materia de impuestos. ¿Qué margen bruto? Precio de venta,
menos los costos incurridos es el margen bruto. El 70% se lo lleva el Estado. Nosotros que trabajamos como diputados, ¿cuál es el margen bruto? Es prácticamente el ingreso por dieta total. El día que nosotros, los diputados, nos votemos que pagamos el 71% de la dieta de impuestos, tendremos la autoridad moral para imponer a quien produce y moviliza la economía una carga impositiva superior. Yo tengo mis obstáculos en materia de imponer. Uno puede decir, bueno, vamos a aprobar porque es por tiempo determinado, aunque en una situación de emergencia, pero en estas cosas que se dan en forma permanente, como es el caso del impuesto a la ganancia, donde de entrada establecemos una prerrogativa para nosotros que votamos e imponemos la carga al pueblo, a mí me parece un despropósito. Uno podrá pedirle una participación, por ejemplo, sobre la mejora relativa y temporal que pueda llegar a tener alguna rama de actividad al haber achicado la brecha cambiaria, porque antes se vendía al dólar oficial y los costos se erogaban al dólar contado con liqui. Esa mejora, llevarlo a 800 pesos, bueno, temporalmente hasta que la inflación se come, porque la inflación se va a comer todo, bueno, podrá exigirse en forma excepcional algún tipo de tributación, pero de ninguna manera podemos llevar que el costo del Estado caiga siempre sobre los mismos, sobre la gente que produce. Hay que ordenar las cuentas fiscales, por supuesto. Yo voy a apoyar todas las medidas que se atiendan a ordenar las cuentas fiscales. Las cuentas fiscales tienen que hacerse con transparencia para saber qué gasto está bajando el Estado, por qué se le exige mayor sacrificio a la población, porque si se mantiene el oscurantismo de las décadas pasadas, cualquier esfuerzo ha resultado inútil, porque nos subieron durante el gobierno de Alberto Fernández una gran cantidad de impuestos y en el kirchnerismo anterior también, y el resultado que son aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, fuga de personas. Acá hay muchos salteños que trabajan en el campo y se pueden trabajar a Paraguay. Allá se tributa por todo concepto el 10%. Entonces, nosotros podemos exigir un esfuerzo. Tenemos que mostrar cuál es el objetivo, pero también ir mostrando cómo vamos nosotros contribuyendo el sector político para que esa nivelación de las cuentas fiscales sea una realidad. Yo, diputado, escuchando los argumentos que planteó recién por las ganancias de la cuarta categoría, de la equidad tributaria y de que no debería haber ese tipo de exenciones, entiendo, por ejemplo, en el caso de que entre una ley de blanqueo, ¿usted estaría en contra, entonces, de un proyecto de ese tipo? Todo depende. Mire, la ley de blanqueo que había planteado Massa en su momento era más o menos así. Estoy firmando o he firmado un acuerdo con Estados Unidos. Voy a conocer a todos aquellos evasores que tienen depósitos en negro y les voy a caer con todo el peso de la ley. Por eso te doy la oportunidad que blanquee pagando un 5%. Entonces, yo le digo, escúcheme, usted tiene la información, cóbrele el 100%. ¿Por qué le va a perdonar? Porque ¿Y usted ahora tiene la cuál información. sería la diferencia? Y habrá que ver en qué términos se plantea. ¿Y solo los términos en que se plantea nada más el blanqueo? Si, por ejemplo, es para condonarle a los mismos que van a... Hay distintas formas de plantear el blanqueo. Es una cuestión que se la considera una de las graves quien tiene la plata fugada la va a tener el gobierno. ¿Para qué hace falta un blanqueo? Si la información la tiene de Estados Unidos. Sí. Claro, si tiene usted la información y no la aplica y no la usa para recomponer las rentas del Estado, usted está incurso en un delito que está contemplado en el artículo 248. ¿La tiene ahora el nuevo gobierno? Esa información no es que el convenio... que no. ¿Pero el convenio era con Sergio Massa o era con el Estado argentino? Mire, para mí fue una de las tantas bombas de humo que hubo durante el gobierno de Sergio Massa. No hay convenio para usted. Yo llego a dudar. Para mí, digamos, el Estado norteamericano totalmente no ha firmado un convenio. Yo entiendo que ese tipo de circunstancias se dan en acuerdo con Estados y hay que ver sobre qué versa. Los secretos allá son muy bien guardados y protegidos por la legislación del país. Entonces, sí, estuvo 1 año y medio Sergio Massa. En los 2 primeros meses se dio la noticia de que había firmado ese convenio de intercambio de información. En septiembre de este año. Pasó un año de esa época hasta ahora y no utilizó la información que se dijo que iba a recibir para cobrar. O la información no existe
o la información no existe, no se puede usar, o los funcionarios son cómplices de lo que tienen que ser susceptibles del peso de la ley para que paguen todos los impuestos. Diputado, hay que ver, si usted planteó blanqueo, hay que ver en qué términos se plantea, o sea, que quiénes son los términos. Por eso, mire, es una inequidad exigir a una persona el pago de toda la renta si usted pagó todo, y que venga una persona que no pagó nada, que usted le dé una preventa. Es una clara inequidad. O sea, que hay eso que ver no cómo de se acuerdo compensa. usted. No lo va a votar si viene un proyecto de esas características. Como le digo, depende cómo viene, a quiénes se excluye. Mire, si nosotros vamos a blanquear dinero que fueron a parar a paraísos fiscales, está claramente establecido de que quien lo sacó tenía la intención de delinquir. Existen otras personas que pueden tener ganancias obtenidas en el exterior que no blanquearon, u otras cosas. Hay que ver cómo se plantean, cuál es su exposición de motivo y en qué términos se plantea. Porque a la ciudadanía hay que mostrarle la verdad. Diputado, ayer hubo una reunión de la Libertad Avanza del bloque. Quería consultarle si usted ya participó de esa reunión y en caso de que sí, qué cosas se hablaron, si empezaron a analizar algunos de los proyectos que van a venir, del funcionamiento interno que van a tener o de la conformación de comisiones, también pensando en quiénes van a encabezar cada una de las comisiones. Mire, y tuvimos una reunión, intercambiamos opiniones por distintos aspectos. No sé, así como usted conoce los proyectos que van a venir, nosotros estamos en la misma circunstancia y trascendido. Desde distintos lugares me llegan textos diferentes, le debo decir, me llegan textos diferentes, porque si serían coincidentes me arriesgaría a dar una opinión sustantiva sobre el tema. En fin, se conversaron sobre distintas cosas de funcionamiento interno, y nos vamos conociendo porque hay algunas personas que se incorporan a la Cámara sin haber tenido antecedentes y demás, pero debo decir una cosa, el común denominador es gente que tiene muy buenas intenciones, que se ha metido en política para hacer su aporte para la mejora del sector político, para la mejora del país, y están dispuestos a poner todo su esfuerzo para que esto fructifique en un bienestar para todo el pueblo argentino. Me sentí muy cómodo en la reunión y sobre todo con el presidente del bloque, que es el diputado Sago, y el presidente de la Cámara, que es don Martín Menem. ¿Y los ve a algunos de sus pares estudiando los temas, estudiando el reglamento? Porque bueno, muchos debutan en la función legislativa y en la función pública directamente y hay mucho van a tener, claro, mucho que aprender y van a tener también un arduo trabajo en medio de un DNU tan extenso y un paquete de leyes tan ambicioso, sí, para tener voceros en el oficialismo que salgan a defender todas esas medidas. Mire, creo que es por ahí un preconcepto, ¿no es cierto?, demasiado arbitrario decir que la persona que recién ingresa a la política no está capacitada para hacerse cargo de llevar adelante una diputación o defender o leer y entender el reglamento o entender los textos que le envía el Poder Ejecutivo. Mire, dentro del bloque Libertad Avanza hay gente altamente formada, hay abogados, hay economistas, hay gente que está muy preocupada por la situación, hay productores, hay gente que está dispuesta a dejar su actividad, porque todo el mundo tiene su actividad, dejar su actividad y poner, quizás obteniendo un rédito muy inferior al que podría obtener si sigue la actividad privada, y poner su esfuerzo acá para respaldar y apuntalar el gobierno de Javier Milei, estudiar y aportar para la mejora de la situación del país. Como veníamos a los tumbos, con un rumbo claro de hiperinflación, y bueno, esto hay que pararlo, y para pararlo existen dos formas, ¿no es cierto? O lo para o lo frena de una vez, o lo frena de una vez. El presidente Javier Milei igual la inflación no se va a frenar de una vez. Aumentó, de hecho, en los últimos días y con la devaluación más. Lo que nosotros estamos viviendo no es inflación de Milei, la inflación es la consecuencia del desborde de gastos públicos en el pasado, que ha significado a su vez para las ganas de ganar una elección de una gran emisión. Y yo creo que puede llegar a tener hasta 18 meses el efecto arrastre que tienen las medidas inflacionarias. 18 meses de una gestión que, en definitiva, tiene las consecuencias de la otra gestión. O sea, el gobierno de Alberto Fernández seguiría 18 meses más, de algún modo. Usted deja de emitir para financiar el tesoro, ¿no es cierto? Y el hecho de dejar de emitir no significa que paró la tasa de inflación, porque durante todo el periodo anterior usted financió
emitió dinero, rescató las LELIC. Las LELIC tienen que desaparecer porque generan un déficit, realmente un déficit cuasi fiscal. Y es parte de lo que se va a desmontar ahora. Todo eso se tiene que pagar. Mire, lo perverso que tiene trabajar con el tema de la inflación es que usted le está cargando el peso de la mala acción del gobierno a las generaciones futuras. Y si usted sigue la línea del tiempo, esto se lleva su tiempo en llegar a absorber todo el desaguisado hasta que se equilibren, porque o sea que hay cosas que demoran. Años recién van a empezar las políticas de Milei. Yo soy optimista. Yo soy optimista, yo pienso que en 8 a 10 meses nosotros vamos a empezar a ver signos claros de desaceleración de la inflación y algunos índices de recuperación de la actividad. Pero el efecto negativo del desborde, de la fiesta, digamos, se va a ver durante 18 meses. Y tratar, como veo en algunos... En 8 meses baja la inflación y en 18 meses sigue los efectos de la inflación anterior. Podemos llegar a establecer una economía sana, que no tenga arrastres inflacionarios por medida o disposiciones o por una cuestión endémica, digamos, de la política argentina, que es trasladar a las futuras generaciones los desaguisamos que hacemos nosotros. Pero pretender decir que la responsabilidad cae sobre Javier Milei, yo la asimilo lo siguiente: uno se pasa de copa y al otro día toma un vaso de agua y le duele la cabeza. Entonces no es el vaso de agua que te hace mal, son los 2 litros de ginebra que tomaste el día anterior. Gracias, diputado, por este ratito. En 2 años vamos a repetir este video y vamos a ver cómo fue el efecto y si ahí empiezan entonces las políticas proactivas del gobierno de Milei y estos 2 años anteriores va a ser para combatir la inflación. Si no lo vemos, feliz Navidad, porque ya estamos a 2 días. Proactiva, no se puede esperar a hacer desaparecer la inflación para empezar con las políticas proactivas. Yo calculo que este paquete de regulación de la economía, o sea, quitar la intervención del Estado, es una política proactiva. Eso va a ir generando algún tipo de beneficio o va a acelerar el proceso a partir del cual empezaremos la recuperación. Pero no podemos esperar milagros. Lleva 10 días y ya lo quieren destituir, por favor. Que tenga muy buenas tardes. Gracias, diputado. Hasta cualquier momento. Hasta. Conversábamos ahí con el diputado Zapata, agradeciéndole este ratito y nos vamos rápidamente a la pausa porque estamos en horario ya para...